Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de personas que vivieron el terror de ser extorsionadas por el narco. Experiencias que destruyeron negocios, familias y vidas enteras. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. En México, la extorsión del narco no es noticia lejana. Es realidad diaria para miles de comerciantes, empresarios, profesionistas, cualquiera que tenga negocio visible o que los criminales perciban como fuente de dinero. La cuota, la plaza, el derecho de piso, diferentes nombres para lo mismo. Pago forzado a carteles que controlan territorios, dinero que debes dar cada semana o cada mes si quieres seguir operando, si quieres seguir vivo. Algunos han aprendido lo que significa recibir la primera llamada amenazante exigiendo pago, la voz en el teléfono que describe tu rutina diaria, los nombres de tus hijos, las rutas que toman a la escuela, dejándote claro que te han estado vigilando, que saben todo sobre ti. O tener a sicarios entrando a tu restaurante en hora pico, sentándose tranquilamente mientras todos los clientes se van, y después explicarte con calma cuánto debes pagar mensualmente si quieres que tu negocio siga existiendo, si quieres que tu familia siga respirando. Hay negocios prósperos que cerraron después de meses pagando cantidades que aumentaban constantemente hasta que ya no quedaba nada. Dueños que se negaron a pagar y que descubrieron a sus empleados ejecutados como mensaje. Familias que huyeron de ciudades dejando todo atrás porque el cartel quería más de lo que podían dar. Y casos donde pagar la extorsión solo fue el principio, donde los criminales decidieron que si el negocio generaba tanto dinero, ellos deberían ser socios, tomando control completo sin invertir nada, solo con amenazas de muerte. Me llamo Ricardo. Tengo 48 años. Durante 15 años tuve un restaurante exitoso en Veracruz. Negocio familiar que había construido desde cero, que empleaba a 20 personas, que era conocido en la ciudad por comida de calidad y ambiente familiar. Era mi orgullo, mi legado, lo que planeaba dejar a mis hijos. El restaurante iba bien, generaba ganancias buenas, permitía vida cómoda para mi familia, habíamos expandido 2 veces, teníamos clientela fiel, reservas constantes, críticas positivas. Todo parecía perfecto. Yo pensaba que había logrado el sueño mexicano, trabajar duro y tener éxito honesto. Pero en 2015, cuando la violencia del narco se intensificó en Veracruz, cuando diferentes carteles empezaron a pelear por control de la plaza, todo cambió. Empezaron las extorsiones sistemáticas, grupos criminales visitando negocios exigiendo cuotas mensuales, quemando o baleando establecimientos que se negaban a pagar. Un día recibí llamada, voz de hombre que no reconocí. Me dijo mi nombre completo, me dijo el nombre de mi restaurante, las direcciones de mis 2 sucursales, los nombres de mi esposa y mis 3 hijos, las escuelas donde estudiaban. Describió la ruta que mi esposa tomaba para llevarlos cada mañana. Me dijo que necesitaba pagar cuota mensual de 20,000 pesos, que alguien vendría a recoger el dinero en 3 días, que si no pagaba, quemarían una de mis sucursales, que si seguía sin pagar, empezarían con mi familia. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Consideré ir a la policía, pero había escuchado historias de comerciantes que reportaron extorsiones y que terminaron muertos porque los policías informaron a los extorsionadores. Decidí pagar, pensando que tal vez si pagaba una vez me dejarían en paz, que tal vez era solo pago único. 3 días después, 2 hombres jóvenes entraron al restaurante, se sentaron en mesa, ordenaron comida y después de comer, uno de ellos me llamó discretamente, me pidió el dinero. Se lo di en un sobre, ellos contaron, confirmaron la cantidad y se fueron sin causar escena. Pensé que eso era el final.
Pero al mes siguiente recibí otra llamada, la misma voz, diciendo que necesitaba pagar de nuevo, esta vez 25,000 pesos, un aumento del 25%. Le pregunté por qué más. Él me dijo que mi restaurante había tenido mes bueno, que ellos sabían cuánto ganaba, que la cuota se ajustaba a mis ingresos. Me di cuenta que me estaban vigilando constantemente, que sabían exactamente cuánto generaba el negocio. Pagué de nuevo, y así continuó durante 6 meses, cada mes pagando cantidades que aumentaban, primero lentamente, después más rápido. Para el 7º mes estaban pidiendo 50,000 pesos mensuales, cantidad que representaba casi toda mi ganancia, que me dejaba apenas para pagar empleados y proveedores. Les dije que no podía pagar esa cantidad, que estaba destruyendo mi negocio, que por favor consideraran reducir. La respuesta fue brutal. 2 días después, encontraron a uno de mis meseros ejecutado frente a su casa, con mensaje dejado en su cuerpo, diciendo: «Esto pasa cuando tu jefe no quiere cooperar». Ese mesero tenía 23 años, estaba estudiando universidad, trabajaba para pagar sus estudios, no tenía nada que ver con mi negocio, excepto ser empleado. Lo mataron solo para mandarme mensaje, para hacerme entender que resistir significaba muerte, no solo mía, sino de gente inocente alrededor mío. Pagué los 50,000 pesos, pero estaba quebrado emocionalmente. La culpa de la muerte de ese joven me consumía. Los otros empleados tenían miedo, varios renunciaron, no querían trabajar en negocio que estaba marcado por el narco. Mi esposa me suplicaba que cerráramos el restaurante, que nos mudáramos a otra ciudad, que la vida valía más que el negocio. Pero yo había invertido todo en ese restaurante, eran 15 años de trabajo, todos mis ahorros, no podía simplemente abandonarlo. Traté de continuar, pero las cuotas seguían aumentando, y después recibí una visita que cambió todo. Llegaron 4 hombres, claramente no eran cobradores normales, eran de nivel más alto en la organización. Se sentaron en la mejor mesa, ordenaron lo más caro, y después me llamaron. Me dijeron que habían estado revisando mi negocio, que generaba mucho dinero, que era una operación exitosa y que habían decidido que querían ser socios. Me explicaron que ahora no solo pagaría cuota, ahora ellos serían dueños del 50% del restaurante, recibirían 50% de todas las ganancias, pero no invertirían nada, no ayudarían con gastos, solo cobrarían. Y además, el restaurante ahora sería usado para lavar dinero del cartel. Ellos reportarían ventas falsas, crearían facturas por servicios que nunca se prestaron, usarían mi negocio legítimo para hacer que su dinero sucio pareciera legal. Les dije que eso era imposible, que me metería en problemas fiscales enormes, que el SAT investigaría, que podría ir a prisión por fraude fiscal, por lavado de dinero, aunque todo había sido forzado. Esa noche tomé una decisión. Incendié mi propio restaurante. Lo quemé completamente. Destruí todo. Todos los registros, todo el equipo, todo. Llamé a mi esposa, le dije que empacara lo esencial, que nos íbamos inmediatamente. Dejamos Veracruz esa noche, con solo lo que cabía en el carro, abandonando nuestra casa, nuestras pertenencias, nuestras vidas. Nos mudamos a Querétaro, empezamos de cero, yo trabajando en lo que podía encontrar, renunciando al sueño de tener negocio propio, porque ahora tenía miedo de construir algo que pudiera llamar la atención de criminales. Mis hijos tuvieron que cambiar escuelas, dejar amigos, ajustarse a una nueva vida sin una explicación completa de por qué habíamos huido. Viví durante años con miedo de que el narco me encontrara, de que vinieran a cobrar venganza por haber quemado el restaurante, por haber escapado sin permiso. Pero aparentemente había tantos negocios que extorsionar que no valía el esfuerzo buscarme, o tal vez el incendio había destruido suficiente evidencia de su operación de lavado que preferían que desapareciera. Yo aprendí que cuando el narco se interesa en tu negocio no hay forma de ganar. Puedes pagar y ser drenado hasta que no quede nada, puedes resistir y morir, o puedes huir y perder todo lo que construiste. No hay opción donde conservas tu negocio y tu libertad. Una vez que te marcan, tu negocio ya no es tuyo, es de ellos, y tú solo eres el administrador que paga con dinero y eventualmente con tu vida o tu libertad si no escapas a tiempo. Me llamo Patricia, tengo 41 años, soy doctora,
Tengo consultorio privado en Monterrey, pequeña clínica donde atiendo pacientes. Nada extravagante, pero ganaba bien. Vida cómoda, profesión respetable. Nunca pensé que los criminales se interesarían en mí. Pensé que la extorsión solo afectaba a negocios grandes, a restaurantes, bares, empresas, no a profesionales independientes como yo. Hace 3 años recibí llamada en mi celular personal. Número desconocido. Normalmente no contesto esos, pero ese día estaba esperando llamada de laboratorio sobre resultados de paciente, así que respondí. La voz en el teléfono era de hombre joven. Hablaba con acento norteño. Me llamó por mi nombre completo. Me dijo que sabía que era doctora, que tenía consultorio en cierta dirección, que atendía a muchos pacientes, que generaba buen dinero. Me dijo que necesitaban mis servicios, que iba a recibir visitas de pacientes especiales que necesitaban atención médica discreta, sin preguntas, sin reportes, sin registros, y que además necesitaba pagar cuota mensual de 15,000 pesos por protección de mi consultorio y mi persona. Le dije que era extorsión, que no pagaría, que llamaría a la policía. Él se rió, me dijo que adelante, que llamara, que la mitad de los policías trabajaban para ellos, que solo me estaría delatando a mí misma como problemática. Después me envió foto por WhatsApp. Era foto de mi hija de 12 años saliendo de su escuela, tomada ese mismo día. Entré en pánico absoluto. Me di cuenta que no estaban jugando, que habían investigado mi vida, que sabían dónde atacar para doblegarme. Les supliqué que dejaran a mi hija fuera de esto, que haría lo que pidieran. Él me dijo que entonces era inteligente, que el primer pago sería en 3 días, que después esperara instrucciones sobre los pacientes especiales. Pagué los 15,000 pesos. Fue doloroso, pero manejable. Pensé que tal vez solo sería eso, dinero mensual y continuar mi práctica normal. Pero 2 semanas después llegó el primer paciente especial. Era hombre como de 30 años. Llegó tarde en la noche después de mis horas normales, tocando insistentemente hasta que abrí. Estaba con otro hombre que claramente era su guardaespaldas. El hombre tenía herida de bala en el hombro, claramente de enfrentamiento reciente. La herida era de varias horas, estaba infectándose. Me pidió que lo atendiera, que extrajera la bala, que me cosiera, que no preguntara nada. Yo sabía que legalmente debía reportar heridas de bala a autoridades, pero también sabía que si lo hacía, me matarían. Lo atendí, extraje la bala, limpié la herida, suturé, le di antibióticos. Él me pagó en efectivo, una cantidad generosa. Me dijo que había hecho buen trabajo, que probablemente volvería. Y volvió. Múltiples veces durante los siguientes meses, diferentes sicarios con diferentes heridas, balazos, cortadas de peleas, quemaduras, todo tipo de traumas que claramente venían de violencia criminal. Mi consultorio se convirtió en clínica clandestina para el cartel, atendiendo criminales después de operativos, después de enfrentamientos, gente que no podía ir a hospitales porque serían reportados. Y cada uno me pagaba bien. Inicialmente pensé que al menos ganaba dinero de esto, que si iba a ser forzada podría al menos beneficiarme económicamente. Pero entonces empezaron a pedirme cosas peores, no solo atender heridas, sino proporcionar medicamentos controlados sin receta, opioides fuertes, sedantes, anfetaminas, cantidades que claramente eran para distribución, no para uso médico. Me negué inicialmente, expliqué que eso era crimen serio, que podía perder mi licencia médica, que podía ir a prisión como cómplice del cartel. Estaba atrapada, había cruzado líneas que pensé que nunca cruzaría y ahora no podía retroceder. Empecé a proporcionar los medicamentos, firmando recetas falsas, usando nombres de pacientes reales para cubrir las cantidades, corrompiendo completamente mi práctica médica. Y además, la cuota mensual aumentó, ya no eran 15,000, sino 30,000. Ellos argumentaban que como estaba ganando dinero extra de atender a sus sicarios y de proporcionar medicamentos, podía pagar más. Estaba ganando dinero sí,
pero a costa de mi ética, mi integridad, mi paz mental. Empecé a tener ataques de pánico, insomnio, bebía para dormir, tomaba ansiolíticos, me estaba destruyendo. Mis pacientes regulares empezaron a notar cambios en mí, en mi comportamiento. Varios dejaron de venir, mi reputación empezó a sufrir y tenía terror constante de ser descubierto por autoridades médicas o por policía no corrupta. La gota que derramó el vaso fue cuando me trajeron sicario que había sido baleado múltiples veces en enfrentamiento con militares. Estaba perdiendo sangre masivamente, necesitaba transfusión, necesitaba cirugía que yo no estaba equipada para hacer en consultorio, necesitaba hospital. Les dije que no podía salvarlo en consultorio, que moriría sin atención apropiada. Me dijeron que hiciera lo mejor que pudiera, que no iba a hospital bajo ninguna circunstancia. Intenté estabilizarlo durante horas, pero era inútil. Finalmente murió en mi mesa de examen, desangrándose frente a mí. Después se llevaron el cuerpo, lo envolvieron en plástico y lo cargaron como si fuera basura, y me dijeron que esto nunca había pasado, que yo nunca había visto a este hombre. Me dejaron limpiando sangre de mi consultorio, traumatizada, sabiendo que había presenciado muerte que no podía reportar, que era cómplice de todo esto. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir así. Prefería perder mi consultorio, mi licencia, incluso arriesgar mi vida que continuar siendo doctora del cartel. Cerré el consultorio al día siguiente. Puse cartel diciendo que cerraba por razones personales. Empaqué los archivos más importantes y me fui. Me mudé a Ciudad de México, a una zona donde el cartel de Monterrey no tenía presencia fuerte, donde esperaba poder desaparecer. No reinicié práctica médica inmediatamente, tenía demasiado miedo de que me encontraran de nuevo. Trabajé en un hospital público con nombre diferente, usando segundo apellido, evitando registro profesional que me hiciera localizable. Han pasado 3 años, nunca me buscaron. Aparentemente tenían suficientes doctores corruptos o cómplices que no valió la pena casarme. Pero vivo con culpa y trauma de todo lo que hice, de las líneas que crucé, de los crímenes en los que participé. Asistir a sicarios, proporcionar medicamentos ilegales, presenciar muertes sin reportar, todo eso me convirtió en criminal, aunque inicialmente fui víctima. Yo aprendí que la extorsión del narco no es solo pedir dinero, es convertirte en parte de su organización, es forzarte a cruzar líneas legales y éticas hasta que estás tan comprometida que no puedes ir a autoridades sin incriminarte a ti mismo. Te atrapan no solo con amenazas, sino con complicidad forzada, haciéndote cómplice de sus crímenes, destruyendo no solo tu negocio, sino tu identidad profesional, tu integridad, tu alma. Me llamo José. Tengo 55 años. Durante 25 años tuve taller mecánico en Culiacán, Sinaloa. Negocio honesto donde reparaba carros, daba servicio a comunidad. Tenía empleados que dependían de mí. Era respetado en mi colonia. Nunca fui rico, pero vivía dignamente. Era mi propio jefe. Trabajaba con mis manos, sentía satisfacción del trabajo bien hecho. En 2012, cuando empezó la guerra entre facciones del cartel de Sinaloa, la violencia se intensificó en Culiacán. Extorsiones se volvieron más comunes, más agresivas. Un día llegaron 2 hombres jóvenes a mi taller. Se presentaron como cobradores de la plaza. Me dijeron que necesitaba pagar 5,000 pesos semanales por derecho de piso, por derecho de operar negocio en territorio controlado por ellos. Les dije que 5,000 pesos semanales era demasiado, que eran 20,000 mensuales, que mi taller no generaba tanto, que apenas sacaba para pagar empleados y proveedores. Ellos dijeron que no les importaba mi situación, que esa era la cuota para negocios como el mío, que podía pagar o cerrar o peor. Intenté negociar, les mostré mis libros contables, les demostré mis ganancias reales, esperando que fueran razonables.
Ellos miraron los números, consultaron entre ellos y aceptaron reducir a 3,000 pesos semanales, con advertencia de que si mis ganancias mejoraban, la cuota aumentaría proporcionalmente. Empecé a pagar los 3,000 pesos semanales. Cada viernes venían los cobradores, siempre puntuales. Yo tenía el dinero listo en sobre. Fue rutina durante 6 meses, dolorosa pero manejable. Ajustaba gastos, reducía mi sueldo personal, pero mantenía el taller funcionando. Pero entonces, sin previo aviso, llegó cobrador diferente, hombre mayor, más serio, con 2 guardaespaldas armados. Me dijo que había cambios, que la plaza ahora estaba bajo nuevo control, diferente facción del cartel, y que necesitaban actualizar las cuotas. Me informó que ahora la cuota semanal era 6,000 pesos, el doble de lo que estaba pagando. Le expliqué que ya había negociado 3,000 pesos con los cobradores anteriores, que había acuerdo. Él me dijo que ese acuerdo era con administración anterior, que ahora había nuevo management, que necesitaba pagar lo que ellos decían o sufrir consecuencias. Le dije que era imposible, que me llevaría a la quiebra. Él se encogió de hombros. Me dijo, entonces quiebra. Y se fue. Pensé que tal vez estaba faroleando, que tal vez si simplemente seguía pagando los 3,000 originales sería suficiente. Pagué los 3,000 el siguiente viernes, el cobrador lo aceptó, pero me dijo que estaba $3,000 corto, que la próxima semana necesitaba traer $9,000, los $6,000 de esa semana, más los 3,000 que debía de la semana anterior. No tenía $9,000, apenas había juntado los 3,000. El viernes siguiente llegué con solo 4,000, todo lo que había podido reunir. Le expliqué mi situación, le supliqué paciencia. Él tomó los $4,000, me dijo que ahora debía 11,000, $6,000 de esa semana, 3,000 de hace 2 semanas, 2,000 restantes de la semana pasada, que la deuda seguía creciendo con intereses de 20% semanal sobre saldo pendiente. Me di cuenta que estaba en trampa, deuda que crecía más rápido de lo que podía pagar, matemáticas diseñadas para que nunca pudiera ponerme al corriente. Durante las siguientes semanas intenté pagar lo que podía, pero la deuda seguía creciendo. Eventualmente debía más de 50,000 pesos acumulados. Entonces recibí ultimátum: o pagaba la deuda completa en una semana, o ellos tomarían algo equivalente en valor. No tenía $50,000, no tenía forma de conseguirlos. Cuando llegó el viernes y no pude pagar, regresaron con propuesta diferente. Me dijeron que como no podía pagar en efectivo, pagaría con trabajo. Mi taller ahora trabajaría para ellos, reparando sus vehículos sin costo, modificando carros para esconder droga en compartimentos secretos, instalando blindaje en sus camionetas, todo sin cobrar. Y esto continuaría hasta que mi trabajo compensara la deuda, calculado a su criterio arbitrario de cuánto valía mi labor. No tuve opción, acepté. Durante los siguientes meses, mi taller se convirtió en taller del cartel, trabajando principalmente en sus vehículos, descuidando clientes normales que dejaron de venir porque veían camionetas con vidrios polarizados, con hombres armados esperando afuera. Obviamente el taller estaba comprometido. Y nunca me dijeron cuánto había pagado de la deuda con mi trabajo. Cada vez que preguntaba me decían que aún debía más, que seguiría trabajando hasta que ellos decidieran que estábamos a mano. Me di cuenta que la deuda era excusa, que realmente me habían esclavizado, que nunca me liberarían porque les era más útil tenerme trabajando gratis que cobrarme dinero. Además, algunos de los trabajos que me pedían eran claramente ilegales, modificaciones diseñadas específicamente para tráfico de droga, instalación de sistemas de comunicación encriptada, remoción de rastreadores GPS que policía había instalado secretamente. Yo estaba siendo forzado a ser parte activa de operaciones del cartel, no solo víctima, sino cómplice. Uno de mis empleados, un joven de 22 años, decidió que no quería ser parte de esto. Renunció diciendo que no trabajaría para el narco, aunque fuera indirectamente.
2 días después lo encontraron ejecutado, con mensaje que decía: «Esto pasa a los que renuncian». Los otros empleados después de eso trabajaron por miedo, no por lealtad. Yo caí en una depresión severa, bebía para dormir, había perdido completo control de mi vida y mi negocio, era prisionero en mi propio taller, trabajando para criminales sin pago, sin esperanza de libertad. Mi esposa me suplicaba que cerráramos el taller, que nos fuéramos, pero yo tenía miedo de que si cerraba, vendrían por mí o mi familia por la deuda no saldada. Finalmente, la decisión fue tomada por mí. Durante un operativo militar contra el cartel, soldados asaltaron varios negocios que el cartel usaba, incluyendo mi taller. Encontraron vehículos con placas sobrepuestas, compartimentos secretos con trazas de droga, evidencia de que el taller era usado por criminales. Fui arrestado. Aunque expliqué que era víctima, que había sido forzado, no me creyeron completamente. Pasé 6 meses de prisión preventiva mientras investigaban. Eventualmente, Fiscalía reconoció que había sido extorsionado, que había evidencia de amenazas y retiró los cargos contra mí. Pero el daño estaba hecho, mi reputación destruida, mi taller clausurado permanentemente, mi vida en pedazos. Cuando salí de prisión, me moví a otro estado con mi familia. Nunca volví a Culiacán, nunca reinicié negocio propio. Ahora trabajo como empleado en un taller de otra persona, ganando salario básico, sin responsabilidades, sin ser dueño de nada que pueda ser objetivo de extorsión. Yo aprendí que cuando el narco te empieza a cobrar, nunca termina. La deuda siempre crece, los pagos nunca son suficientes y eventualmente no solo pierdes tu dinero, sino tu negocio, tu libertad, tu vida completa. La extorsión no es solo transferencia de dinero, es esclavitud progresiva, donde pierdes control de todo hasta que no queda nada de quien eras, solo cáscaro trabajando para beneficio de criminales que nunca te dejarán libre. Me llamo Carmen. Tengo 43 años. Esta es historia más dolorosa que compartiré. Historia donde la extorsión no terminó solo con pérdida de negocio o dinero, sino con pérdida de mi hijo, con destrucción de mi familia de formas que nunca imaginé posibles. Mi esposo Roberto tenía negocio de distribución de bebidas, empresa mediana que surtía tiendas y restaurantes en Tamaulipas, negocio que había construido durante 20 años, que empleaba 15 personas, que nos daba vida muy cómoda. Pudimos dar educación privada a nuestros 3 hijos, teníamos casa grande, carros nuevos, vacaciones anuales. Hace 5 años empezó la extorsión. Llamadas exigiendo cuota mensual, inicialmente 30,000 pesos, cantidad alta pero manejable para negocio del tamaño del nuestro. Roberto pagó durante año y medio cantidades que aumentaban gradualmente, pero que todavía permitían que el negocio fuera rentable. Pero entonces la situación económica empeoró, competencia aumentó, algunos clientes grandes cerraron, nuestras ganancias bajaron significativamente. Cuando Roberto explicó a los extorsionadores que necesitaba reducir la cuota porque el negocio no generaba tanto, se negaron. Dijeron que la cuota era fija basada en el tamaño del negocio, no en las ganancias, que si no podía pagar, debía vender activos, pedir préstamos, hacer lo necesario. Roberto vendió uno de nuestros carros, empeñó joyas que teníamos, pidió préstamos a familiares, todo para mantener pagos al corriente. Pero no era sostenible. Eventualmente llegó punto donde literalmente no había más dinero. Habíamos vaciado ahorros, vendido todo lo que podíamos. Los bancos no nos prestaban más porque ya teníamos demasiada deuda. Roberto fue honesto con los extorsionadores. Les mostró cuentas bancarias vacías. Les explicó que había hecho todo posible, que simplemente no había más dinero disponible. Ellos le dijeron que entendían su situación,
que tenían solución alternativa, que si no podía pagar con dinero, pagaría con servicio. Le explicaron que necesitaban choferes confiables para transportar mercancía especial, que Roberto, con su experiencia en distribución y logística, sería perfecto, que haría viajes ocasionales para ellos, que cada viaje compensaría varios meses de cuota. Roberto rechazó inmediatamente, dijo que él no iba a transportar droga, que prefería perder el negocio que convertirse en criminal. Ellos cambiaron de táctica, dijeron que si él no quería transportar, tal vez alguno de sus hijos podría ayudar. Mencionaron a nuestro hijo mayor, Diego, que tenía 19 años, que estaba estudiando universidad, que tenía licencia de conducir, que sería útil. Eso nos aterrorizó, la idea de que querían involucrar a nuestro hijo. Roberto les dijo absolutamente no, que dejaran a nuestros hijos fuera de esto, que buscarían forma de pagar, pero que nunca involucrarían a la familia. Ellos dijeron que lo pensara, que tenía una semana para decidir, o empezaba a transportar él mismo, o uno de sus hijos lo haría, o toda la familia sufriría consecuencias. Roberto y yo discutimos qué hacer, consideramos huir, mudarnos a otra ciudad, pero ellos conocían a toda nuestra familia extendida, sabían dónde vivían nuestros padres, hermanos. Teníamos miedo de que si huíamos, atacarían a nuestros familiares. Estábamos atrapados sin opciones reales. Finalmente, Roberto aceptó hacer los transportes él mismo, pensando que al menos así mantenía a nuestros hijos seguros. Hizo 3 viajes, transportando cajas que obviamente contenían drogas, cada viaje pagando varios meses de cuota como prometieron. Pero cada viaje lo destruía psicológicamente. Sabía que si era detenido, iría a prisión por muchos años, que estaba arriesgando todo. En el 4.º viaje fue detenido en retén militar. Encontraron la droga, lo arrestaron. Está ahora cumpliendo sentencia de 15 años en prisión federal. Aunque intentamos argumentar que fue forzado, el juez no aceptó esa defensa como atenuante suficiente, solo redujo levemente la sentencia. Pero la historia no termina ahí. Después del arresto de Roberto, los extorsionadores vinieron a mí. Dijeron que la deuda familiar no había desaparecido, que ahora yo debía continuar pagando o trabajando. Yo no tenía negocio, Roberto era el que manejaba eso, yo era ama de casa. Les dije que no tenía forma de pagar, que no tenía ingresos. Ellos dijeron que entonces mis hijos pagarían. Específicamente mencionaron de nuevo a Diego, nuestro hijo mayor. Le dijeron directamente, lo contactaron, le explicaron que podía trabajar para ellos, que le pagarían bien, que cubriría la deuda familiar y además ganaría dinero propio. Diego estaba devastado por el encarcelamiento de su papá, estaba furioso con el mundo, estaba vulnerable. Le supliqué que no aceptara, que encontraríamos otra forma, que no arruinara su vida como su papá había arruinado la suya. Pero Diego sentía responsabilidad, sentía que debía proteger a sus hermanos menores, que debía ser el hombre de la casa ahora que su papá estaba preso. Aceptó trabajar para ellos, pensando que sería temporal, que juntaría suficiente dinero para saldar deuda y liberarse. Empezó haciendo trabajos pequeños, entregas, vigilancia, cosas relativamente inocentes, pero gradualmente lo fueron involucrando más, dándole tareas más serias, más peligrosas, más criminales. En 6 meses, Diego ya no era estudiante que trabajaba ocasionalmente para el cartel, era miembro activo, sicario en entrenamiento, había dejado universidad, había cambiado completamente. Yo veía a mi hijo transformarse frente a mis ojos, de joven amable y estudioso, a criminal endurecido, con tatuajes, con armas, con amigos que eran claramente sicarios, llegando a casa en camionetas con vidrios polarizados,
con dinero en efectivo que claramente venía de actividades ilícitas. Intenté sacarlo, hablé con él cientos de veces, le supliqué que dejara esa vida, que todavía tenía oportunidad de salir, que su papá no hubiera querido esto para él. Pero Diego decía que ya era demasiado tarde, que sabía demasiado, que si intentaba salir lo matarían, que la única salida era morir o ir a prisión como su papá. Hace 2 años, Diego fue asesinado en enfrentamiento con grupo rival. Tenía 21 años, casi toda su vida adulta la había pasado trabajando para el cartel. Había muerto como sicario. Su cuerpo fue encontrado con otros 4, todos ejecutados, dejados como mensaje en carretera. Perdí a mi esposo a prisión y a mi hijo a la muerte, todo porque hace 5 años no pudimos pagar extorsión mensual, porque la deuda creció hasta consumir todo, incluidas las vidas de las personas que más amaba. Mis otros 2 hijos menores viven con miedo, con trauma. Hemos tenido que cambiar de ciudad, de identidades casi, escondiéndonos, rogando que el cartel no venga por ellos también. Yo aprendí que la extorsión del narco no termina cuando se acaba el dinero, cuando no puedes pagar más. Ellos encuentran formas alternativas de cobrar, y frecuentemente esas formas involucran convertir a tus hijos en criminales, en sicarios, en mulas, sacrificando la siguiente generación para pagar las deudas de la anterior. Y una vez que tus hijos son tomados por el cartel, no hay rescate, no hay salvación, solo muerte o prisión esperándoles, mientras tú vives con culpa y dolor de haber sido la causa indirecta de su destrucción.